Voy a empezar entonces con la presentación sobre las normas de citación, con un especial énfasis en las normas de citación APA, que son las normas de citación más comúnmente utilizadas en las ciencias sociales. La primera pregunta que debemos responder es ¿por qué citar? Citar es algo que nosotros hacemos, los académicos y toda aquella persona que esté haciendo un trabajo de índole académica en una universidad, porque evidencia de esa manera el trabajo realizado por otra persona. Se evidencia cuáles son sus ideas y de esa manera se respeta tanto los derechos de autor como el mérito que merece para otras personas todas las investigaciones que han realizado. ¿Qué se cita? Ya para el tema de qué se debe citar particularmente, uno debe tomar en cuenta que cualquier material publicado es un material que debe ser citado. Un error común que ocurre muy comúnmente en los trabajos académicos en nivel de maestría es que a veces citan, por ejemplo, a los profesores que han dictado una clase. La clase, al no ser un elemento que ha sido publicado, no debe ser citado. Pero lo que sí se debe citar es el material escrito, o sea, material bibliográfico, material multimedia, software, también cine, video, todo aquello que tenga un soporte de publicación debe ser citado. Bien, cuando ya entramos a la idea de cómo citar, lo primero que debemos tener claro es que en el proceso mismo de la construcción de nuestros trabajos académicos, nosotros debemos velar por incluir información sobre las fuentes que tuvimos nosotros para el desarrollo del trabajo. En el concepto de cómo citar, entonces, debemos tener en cuenta que hay una serie de sistemas de citación. Aunque hay muchos sistemas, hay unos que son privilegiados por distintas áreas del saber. En el caso concreto de la Universidad de La Sabana, nosotros utilizamos sobre todo APA, Icontec, Vancouver y otras como IEEE, dependiendo del área del conocimiento en la cual se trabaja. Entonces mencionaré, estas tres las mencionaré durante la presentación, pero es bueno tener en cuenta que hay distintos sistemas y que las distintas revistas académicas, por ejemplo, los distintos libros pueden utilizar diferentes sistemas. Entonces estos no son todos los sistemas que hay, pero lo que veremos es que todos utilizan la misma información. Entonces es lo que vamos a ver más adelante. Bien, como les decía diciendo, el énfasis aquí va a ser en APA. APA es la Association of, la American Psychological Association, perdón, y esa asociación determinó un sistema de reglas de cómo se deben referenciar los trabajos académicos y cómo se deben citar en un texto. Para psicología originalmente, pero se utiliza en muchas otras áreas de las ciencias sociales. Hay otras que se pueden comparar a esta, como es el sistema Harvard. Ese es otro sistema muy similar al de APA, pero que se utiliza sobre todo en ciencias políticas, por ejemplo. Bien, la estructura básica de estos sistemas, como el de APA o como Harvard, es la citación en el texto a partir del uso de paréntesis. Hay que entender que dentro de la estructura, cuando uno escribe un texto académico, lo que va entre paréntesis no se lee en voz alta. Piénsenlo, cuando ustedes escriben sus textos, si lo ponen entre paréntesis no se lee en voz alta. Entonces esa es la forma en la cual vamos a señalar que estamos utilizando ideas o conceptos o hablando de trabajos que ya se han hecho sobre un tema en particular. Entonces esa va a ser con citación en paréntesis, y al final del trabajo debe haber una bibliografía o lista de referencias donde se puedan encontrar las referencias completas de ese texto que ha sido citado en paréntesis dentro del trabajo. Bien, el orden de la información en las referencias es lo que determina cada uno de los sistemas de citación. En el caso particular de APA, la lista de referencias o bibliografía al final del trabajo debe contener los siguientes datos. Para el caso de libros, capítulos de libro o libros de referencia, debemos tomar en cuenta que lo primero que se pone en la tabla de contenidos es el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, abre paréntesis, año de publicación del texto que estoy leyendo, o sea, del texto que leí yo, no del texto original. Si esta es una tercera o cuarta edición, debo poner el de la fecha del año del texto que leí yo. Ese año, el título y a veces 2 puntos subtítulos se pone en cursiva en el caso de un libro, punto al final de la información del título y del subtítulo, lugar de edición, y esto quiere decir la ciudad, no se puede poner país, se debe poner la ciudad en la cual fue
publicado, y 2 puntos, el nombre de la editorial. Eso es lo que funciona con un libro. Ya cuando uno está trabajando otro tipo de documentos, por ejemplo un libro que tiene varios autores, un libro que es una edición o una compilación donde varios autores contribuyeron con distintos capítulos, si uno hace referencia al libro completo, porque uno lo mencionó, deben entonces poner editor, o sea el apellido del editor, coma, inicial, punto, abre paréntesis, escribe ed, editor, punto, o puede ser comp, C-O-M-P, compilador, punto, luego el año del libro y funcionan los otros elementos del libro. Hay que tener en cuenta, sin embargo, si hay más de un editor, pues toca poner el editor, coma, inicial del nombre, punto, coma, y el apellido del otro editor, así sucesivamente, hasta poner en el último, digamos, y el de ese autor. Bien, esto en el caso de que el libro sea un libro editado. Generalmente cuando uno obtiene un texto de un libro editado es porque uno toma un capítulo de un libro y no el libro entero. Ya mencionaré ese caso más adelante. Ahora, digamos que ustedes obtuvieron un texto que está completo, pero que no tiene un lugar de edición porque está publicado en internet. Ese también tiene una forma. Entonces con el apellido del autor, coma, inicial del autor, y aquí por ejemplo les doy uno que tenga 2 autores, año de edición de ese texto, título en cursiva, punto, obtenido de, y se pone ahí la dirección de URL. En algunos casos, como muestro aquí más adelante, en este que tiene autor inicial, como autor 2, como inicial, y autor 3, como inicial, año, título, y ustedes ven ahí el DOI. El DOI es el número de referencia para libros electrónicos. Libros que existan como electrónicos y no como copia digital de un libro físico, tienen generalmente un DOI. Bien, y tenemos el caso también de un capítulo, digamos que es un libro de varios autores, en que cada autor hizo un capítulo distinto, o sea, ellos editaron el libro, pero cada capítulo es de un autor diferente. En ese caso, miro yo quién es el autor específico del capítulo, apellido del autor, coma, inicial de ese autor, año del libro, el título del capítulo, como pueden ver, va en normal, ese no va en cursiva, punto, en inicial del editor, punto, apellido del editor, abre paréntesis, ed, significa editor, punto, cierra paréntesis, coma, título del libro en cursiva, abre paréntesis, pp, que quiere decir las páginas precedentes, número de la página inicial de ese capítulo, guión, número final de la página de ese capítulo, paréntesis, punto, lugar de edición y editorial. Entonces, esto es la información que debe aparecer registrada al final del texto, en la bibliografía o referencias. Esto para el caso de, como menciono, libros, capítulos de libro o libros de referencia. Veamos entonces qué ocurre con los textos periódicos. Y dentro de los textos periódicos encontramos revistas académicas, revistas de divulgación, periódicos, páginas web que sean modificadas constantemente, blogs, etc. Entonces, en este caso, también la base siempre es el autor, apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, año de publicación entre paréntesis. Si no se tiene el año por alguna razón, entonces busquen el año de acceso. Si es por ejemplo un blog y yo no tengo en qué año fue publicado, debo poner el de la fecha en que accedí al blog. Título del artículo, ¿sí? Suponiendo que es de una revista académica, el título del artículo va en normal. Punto, nombre de la revista, y el nombre de la revista va en cursiva, coma, volumen, ahí no se pone la letra, simplemente reemplaza donde está la letra y se pone el volumen de la revista. El volumen generalmente hace referencia a qué año de publicación es de la revista, entre paréntesis, número, el número se refiere a cuál edición de ese año de esa revista es. Entonces, generalmente lo verán como el volumen tirado, por ejemplo, 5, entre paréntesis, 1, quiere decir volumen 5, número 1, o fascículo 1, tal vez se le llama, coma, el número de la primera página del artículo y después el número de la última página del artículo. Esa es la información que debe aparecer siempre que se cite un artículo académico. Ahora, si este artículo académico además tiene una versión electrónica, generalmente se pone el DOI, como lo ven aquí, el DOI y el número de DOI que tenga ese artículo. Bien, como podemos ver, entonces, si fuese de 2 autores, tendríamos autor, coma, inicial del nombre, punto, y autor, coma, autor 2, coma, inicial del nombre, punto.
En el caso latinoamericano es muy común que los autores tengan dos apellidos, entonces los dos apellidos se deben poner acá. Digamos García Canclini, entonces García Canclini, coma, N, sería Néstor su nombre. Y así, si tienen uno, si fuera Gabriel García Márquez, por ejemplo, entonces García Márquez, coma, G, punto. ¿Sí? O sea, pongan los dos apellidos, es importante porque esos mismos dos apellidos los vamos a usar después para ver cómo es la citación dentro del texto. Bien, aquí como pueden ver, esto sí es una revista electrónica, tiene DOI, entonces te pone el número de DOI que tenga. En el caso del autor corporativo, depende del tipo de autor, aquí lo puse todo en mayúsculas porque estoy asumiendo que es una sigla que requiera todas mayúsculas. Pensemos por ejemplo en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Entonces el DANE saldría aquí como autor corporativo, DANE. Se pondría el año. Se agrega día y mes cuando estoy citando un texto, por ejemplo, de un periódico. Entonces aquí pondría El Espectador, año 2014, día mes, entonces 10 de abril, cierro paréntesis, punto, título del artículo que estoy referenciando, el nombre del periódico, si puede ser el mismo del autor en este caso, pero piensen que no siempre los artículos de periódico tienen el autor corporativo. O sea, un artículo de periódico puede ser del grupo de redacción del Tiempo, por ejemplo, o puede ser de un autor particular, de un periodista particular. Luego ponen página o páginas, dependiendo del caso, en esta casilla, y finalmente esta última casilla es si hay secciones en el periódico o en el documento que yo estoy mirando, entonces poner sección económica, por ejemplo, sección. Bien, en el caso entonces que se ha obtenido de una página web, por ejemplo, si obtenemos de algún periódico, pero de un periódico en su presencia online, entonces pondríamos aquí, imaginemos que tiene varios autores ese reportaje, autor, el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, coma, y así sucesivamente todos los autores, coma, y autor 4, coma, inicial, el año de publicación de ese artículo, con la fecha, si es de un periódico, por ejemplo, que se actualiza a diario o que se actualiza constantemente, como en el caso del tiempo.com, se pondría ahí año, día y mes, se pone el título del artículo, y luego se pone recuperado, y se puede poner la fecha de recuperación. A veces no se requiere, o sea, APA no requiere que siempre pongamos la fecha de recuperación, sin embargo es muy útil, sobre todo en contenido que es cambiante. La fecha en que fue recuperada la información del sitio web de, y se pone ahí el nombre de la empresa, compañía, o en este caso del tiempo.com, entonces pondría uno del sitio web de eltiempo.com, y luego sí el URL completo de dónde está el artículo. O sea, no es suficiente con poner solamente www.eltiempo.com, voy a poner el URL completo de la ubicación del artículo que yo estoy citando. Bien, ahora con lo que quizá también les parezca muy relevante, en el caso de software o de aplicaciones o de otro tipo, también hay que referenciarlas de alguna manera particular. De hecho, en el manual de la APA, que lo pueden pues adquirir o lo pueden ver en la biblioteca de la Universidad de La Sabana, hay una copia, está completo definido todos los tipos de documento, cómo se citan. En el caso de un software, entonces, si sabemos el autor del programa, el creador, o el nombre corporativo de la compañía, si es una compañía que lo creó, se pone aquí, el año de producción, el título del programa, que se pone en normal, no se pone en cursiva, entre paréntesis qué versión es la versión 1, 1.2, 2.0, 2.3, y después entre corchetes se describe un poco el formato o tipo de programa que es. Eso depende de qué tipo, digamos, si estamos nosotros hablando de una aplicación, hay día aplicación para Android, por ejemplo, o aplicación para Mac, el tipo de información que tengamos de en qué formato está el que fue utilizado o revisado para esa investigación, y luego el lugar y nombre de la compañía que lo produjo. También puede tener más de un autor, como podemos ver aquí. Si es, por ejemplo, una base de datos particular, o un set de datos, un conjunto de datos, que es otro tipo de información que se puede tener de ese estilo, entonces autores, el título del conjunto de datos, es decir, en cursiva, la descripción del formato tipo en el cual se obtuvo, o sea, qué tipo de acceso de información se tuvo, y si se obtuvo de una URL, de cuál URL se obtuvo. Bien, en el caso de una app, como ven aquí, nombre de la app, si no tenemos, por ejemplo, quién la produjo, entonces no podemos ahí primero el nombre del productor, sino simplemente el nombre, versión,
la descripción y el lugar y productor. Idealmente nosotros debemos tener un nombre de autor corporativo o un nombre de autor que la diseña, pero a veces tendremos algunas en donde sabemos cuál es la compañía, digamos, productora general o la que la lanza, por ejemplo, o donde está disponible, pero no tenemos realmente quién es el autor o no es relevante. Pero generalmente busquemos autores si los hay. Si no los hay, entonces, o si no los podemos encontrar, podemos utilizar este sistema. En el caso de aparatos técnicos que se utilicen, que se estén citando, tiene que usarse la citación como si fuese una patente. Y el sistema de citación de patentes es nombre del aparato, o del sistema, o del elemento, descripción y lugar, y el dueño de la patente se pone, sea una compañía o sea un individuo, se pone aquí al final. Porque generalmente dentro del texto va a estar citado por el nombre del aparato y el año, no por el nombre del autor, porque el autor no es tan relevante. O sea, la lógica en APA es siempre privilegiar al autor, porque en la mayoría de las ciencias sociales nos interesa es quién fue el que dijo, que hizo qué observación, y es darle esa relevancia al autor. Sin embargo, ya cuando llegamos a cosas como productos determinados o aparatos, a veces no utilizamos el nombre del autor, porque el autor no es tan relevante en ese sentido, sino el objeto del cual estamos hablando. Entonces, en esos casos se pone primero el nombre del aparato. Entonces, aquí ven estas opciones. Bien, como les digo, el caso de APA es citación dentro del texto. Entonces, hay otros sistemas en los cuales se hace por citación, digamos, a pie de página. En el caso de APA, no. En el caso de APA, tan pronto una idea ha sido denunciada, debo citarlo entre paréntesis. Entonces pensemos que lo básico que hay que tener en cuenta es lo siguiente: toda frase o párrafo cuya información o sustento provenga de alguna fuente consultada debe estar citado. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si yo leí un texto y en ese texto, digamos, exploran algún tema particular y ese tema particular va a ser parte de lo que yo estoy hablando en mi ensayo o en mi trabajo, entonces debo hacerle una cita. Hay distintos tipos de cita: las citas textuales, las citas o directas, las citas indirectas o parafraseo, y citas enunciativas, y finalmente también las citas de otras citas. Y ya hablaremos de esas más adelante. En las citas textuales toca tomar en cuenta: cita textual es cuando yo copio palabra a palabra lo que está en un texto original, bien sea, como les digo, un documento escrito o un documento audiovisual, que puede ser también lo que está diciendo una persona. En esas citas textuales debo utilizar comillas dobles, ¿sí? Al comienzo y al final debo marcar todo el texto que sea idéntico a aquel que yo estoy mirando. Y hay una serie de reglas. Si es menor a 40 palabras, ese lo puedo entrecomillar y lo hago parte del párrafo. En el caso de que sea una cita de más de 40 palabras, quito las comillas y lo que hago es sangrar todo el párrafo. O sea, debe ser un párrafo aparte y estar completamente sangrado. O sea, todo corrido del margen. Que sea evidente para el lector que esa parte es una cita de otro lugar. Entonces, esos son elementos fundamentales. Las notas al pie, en el caso de APA, son exclusivamente para dar explicación extra, dar información extra que no está originalmente en lo que de lo que estoy hablando. Es cuando estoy tratando de dar detalles específicos o algo así que no fluyen en la narrativa de mi ensayo, pero que yo quisiera dar como información extra. Por ejemplo, si uno está hablando de algún tema en particular y luego le pone la nota al pie, y la nota al pie dice: para el caso específico de este tema en tal país, consulte Ramírez, abre paréntesis, 2005. ¿Cierto? Eso es para decir: de eso no voy a hablar en el cuerpo de mi trabajo, pero es bueno mencionarlo también porque es útil. Bien. ¿Cuál es la información básica entonces que debemos tener nosotros cuando hacemos una citación en el texto? Entonces, recuerden que el sistema básico es el paréntesis, y cuando yo tengo una frase, y digamos que la frase me proviene de lo que leí en un texto, o esa idea me surgió por lo que leí en ese texto, entonces escribo la frase completa, y al final de la frase abro paréntesis, pongo el apellido del autor, tal cual lo puse en las referencias. Recuerden que las referencias son este gran chorro en donde está toda la información. Esas están al final del texto. Dentro del texto pongo solo, abro paréntesis, el apellido del autor, tal cual está al final, coma, el año del texto. Esto debe ser idéntico a como aparece en las referencias. Es decir, si puse en las referencias a Gabriel García Márquez, o sea, García Márquez, G,
etcétera. Aquí pondré García Márquez, coma, y el año del texto. Bien. Eso funciona en el caso de las citas indirectas o citas parafraseadas. Ya les explicaré más claramente cómo funcionan esas. Pero en este tipo de citas, donde yo en mis propias palabras describo lo que leí en alguna fuente o lo que supe por alguna fuente, lo debo hacer solamente con el apellido del autor y el año. Si hay citas textuales, es decir, las que pongo entre comillas o aquellas de más de 40 palabras que van separadas del margen, esas deben llevar no solo el autor o autores, sino autor, autores, año y qué página estoy citando particularmente. Si es más de una página, porque fue en el borde entre una página y la siguiente, entonces voy a poner tt, punto, número de la página, guión y el siguiente número de la página. Se ponen los números de página completos, es decir, 23-24, por ejemplo, o 310-311, porque hay otros sistemas de citación en que solo se pone el otro número, pero en este caso se ponen completos los dos números. Eso es para citas textuales o específicas. ¿Por qué específicas? Porque yo, digamos que puedo tener un libro sobre la economía colombiana, pero en solo un capítulo del libro hablo sobre el tema de la economía informal. Entonces aquí en mi investigación yo lo que quiero decir es, este personaje escribió sobre economía informal. Como no todo el libro es de ese tema, entonces yo puedo decir, fulano escribió sobre economía informal y dijo que esto y esto y esto otro sucedía. Si bien no es una cita textual, es parafraseada, se pone con página porque solo entre tal y tal página hablo yo de ese tema. En el resto del libro no hablo de ese tema. Entonces es para que quien quiera revisarlo pueda encontrar en dónde está esa referencia. Cuando no hay número de página, por ejemplo en los blogs o en algunos tipos de páginas web, entonces se utiliza este símbolo o se pone PARR, punto, que quiere decir párrafo. Y este es el símbolo para resumir párrafo. Y eso se usa en los casos en que tengamos un texto de corrido. Por eso digo, en el caso de una página web o de un blog, donde no está dividido por páginas, entonces para poder encontrar la información de la cita textual, lo que utilizo es el número del párrafo. Cuando tengo varios autores, no pongo los apellidos de todos los autores. Hay una serie de normas. La primera vez que sale un texto mencionado en mi trabajo académico con 3 autores, la primera vez pongo los apellidos de los 3. De ahí en adelante, si los vuelvo a mencionar, solo pongo el apellido del primero y escribo et al, que viene del latín para decir y los otros. Esto para evitar que uno se extienda mucho poniendo siempre referencias muy largas. Eso también se aplica en el caso de que haya más de 6 autores. Si es, digamos, un libro que fue escrito por 8 autores, no voy a poner todos los 8 autores, pongo simplemente el primero y escribo et al. Ahí se sabe entonces en las referencias, porque en las referencias cuando son más de 6 autores se ponen los nombres de los 6 primeros y luego puntos suspensivos, que si no se volverían eternas esas referencias. Hay un tipo de cita que se llama la cita enunciativa, y ahora la aclaro. En la cita enunciativa sacamos el apellido del autor fuera del paréntesis, porque al ser enunciativa quiere decir, recuerden lo que mencionaba, lo que está en el paréntesis no se lee en voz alta. Entonces, lo que dejo entre paréntesis es el año, que no lo voy a leer, y el autor sí lo saco porque lo estoy enunciando, lo estoy mencionando. Las citas enunciativas se hacen generalmente cuando voy a mencionar a un autor en más de una ocasión. En el caso de invocar al autor, de mencionar al autor, porque es muy relevante para el tema, o sea, va a mencionar más de una vez el texto del que estamos hablando, se utiliza la cita enunciativa. Y en esa se saca al autor del paréntesis y se deja en el paréntesis solamente el año. Es el mismo apellido como debe aparecer también en las referencias y no se usa la inicial ni el nombre del autor. En el caso de las citas secundarias, es decir, cuando estoy citando un texto que ya estaba citado de otra fuente. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, si tenemos un documento muy viejo, un incunable que está en una biblioteca o en un museo y ese texto fue citado por un autor y yo tengo acceso solamente a al segundo, al del autor ajeno a ese texto original. Si yo voy a citar lo que esa persona ya citó textualmente de este otro texto o lo que esa persona menciona de ese otro texto, como no tengo acceso al texto original, lo que hago es una cita secundaria. En las citas secundarias debo mencionar primero el texto que estoy citando de fondo y luego en qué texto, cuál fue el que leí yo. Entonces escribir, digamos, si fuese un autor del siglo IX, de 850, entonces digamos que era un libro de Aristóteles. Aristóteles,
1850, citado en, digamos que fue, que yo me leí más bien un libro de los 60s, entonces citado en Heidegger, 1960, página 30. Entonces, este texto aquí, el que aparece de segundo, es el que yo consulté. Y este es el que estoy citando porque no tengo acceso a él directamente. Este tipo de citas se debe llevar al mínimo solo en aquellos casos en que no pueda encontrar yo la fuente original. Es decir, como mencionaba, libros incunables o que están en otro idioma o a los que yo no puedo tener acceso. Debo tratar de evitar las citas secundarias y solo limitarlas a los casos en que no tengo acceso al material primario. Bien, entonces tenemos una serie de ejemplos de citas. Miremos el caso de arriba. La época actual ha sido definida como la sociedad de las redes, en la que la comunicación juega un papel primordial. Si ven, cuando lo leo, no leo lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis dice Castells, el apellido del autor, 2009. En mis referencias deberá aparecer completo Castells, M, punto, 2009, The Power of Communication, punto, Routledge, Los Ángeles, Routledge. Pero aquí solo aparece apellido del autor y el año. La cita que estoy diciendo, esto fue lo que al leer el libro de Castells, esta es la idea fundamental. Es decir, es un parafraseo escrito por mí, con mis propias palabras. Entonces, por eso no es una cita textual. Ahora vayamos a otro caso. Y es así como podemos asegurar que los discursos de los medios masivos de comunicación ayudan a reproducir las experiencias de subjetividad y a construir consensos sociales. En este caso la cita es textual, si ven que uso comillas de entrada, comillas de salida. Una cosa primordial para notar en las citas textuales es la cita textual no puede ser la frase y nada más. Tiene que tener un texto, a esto se le llama un texto de introducción, o tiene que tener un texto de salida después de finalizar las comillas. No puede estar solo este pedazo. Entonces, al hacer esto, al arrancar aquí comillas y agregarlo, estoy diciendo toda esta parte, entre comillas, proviene de Ceballos Saavedra, 2008, página 268. Y en mis referencias aparecerá Ceballos Saavedra, M, punto, 2008, el nombre del texto, del artículo, lo que sea, con toda la información de referencia. Aquí, si lo vemos acá, es el uso de corchetes. Se supone que se debe usar corchetes siempre que yo tenga que cambiar algo del material original para que se ajuste a la gramática o a la estructura que estoy usando yo en mi párrafo. Entonces, ¿cuándo hacemos eso? En este caso, esto indicaría que en el original era en mayúscula, o sea que era comienzo de párrafo en el original. Entonces, por eso tiene los corchetes con el cambio de la letra. Generalmente ese no es requerido, esto ya es un nivel más exagerado, por así decirlo. Pero es importante cuando cambiamos el pronombre personal, por ejemplo. O en algunas frases donde decimos, el personaje puede estar diciendo, y es así como eso funciona. Entonces, eso no nos sirve porque no sabemos de qué está hablando. Entonces, reemplazamos eso por, en este caso, por ejemplo, los discursos o los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, reemplazamos y ponemos los corchetes. Ahora, hasta el momento hemos visto, entonces, cita indirecta o parafraseada, cita directa o textual. Y aquí tenemos la cita enunciativa. En la cita enunciativa traemos el nombre del autor a colación. Basado en su experiencia de investigación en Sudáfrica, Castillejo Cuellar nos hace reflexionar sobre el rol de la memoria colectiva y los potenciales silencios que la misma investigación académica puede cubrir o peor, generar. Entonces, en este caso, nos parece que el texto de referencia de Cuellar es este, de Castillejo Cuellar. Sacamos del paréntesis el apellido porque funciona en la estructura que estamos dando y porque seguramente vamos a volver a mencionar a ese autor más adelante. O sea, más adelante porque digamos otra vez que Castillejo Cuellar plantea ciertas cosas o evidenció algún suceso, lo que sea. Pero lo sacamos del paréntesis porque consideramos que este personaje va a ser muy útil en nuestro desarrollo temático. Ahora, a este punto, antes de que continuemos, la gente siempre dice, pero si yo tengo que citar todas las fuentes siempre, entonces yo no estoy diciendo nada. ¿Cuál es mi trabajo? El trabajo de una labor académica no es el de tratar de decir muchas cosas propias, generalmente porque muchas de las cosas que queremos decir ya se han dicho antes, sino el de relacionar las ideas de unos autores
con las de otros autores de manera que formen mi discurso. Entonces, por ejemplo, en este caso, si fuésemos a tratar de transformar esto en un texto académico, yo tendría que ver con, saliendo de esta cita Castet, digo yo, por eso nos parece muy importante el rol que han desempeñado los medios de comunicación. ¿Sí? Podría yo agregar aquí, esa sería una frase mía. Es así como podemos asegurar que, ¿sí? Lo puedo entonces ahí relacionar con esa estructura. La idea entonces en general es que nosotros evidenciamos las ideas y los textos, las formas textuales directamente en el texto, y así nos quede claro quién ha sido el que ha presentado esos temas antes de lo que ha dicho. ¿Cuáles son entonces las cosas fundamentales en este trabajo de la profesora? No olvidar, la estructura básica es el párrafo. ¿Por qué pongo el párrafo? Porque dentro del párrafo hay una serie de reglas que también se pueden aplicar. Por ejemplo, si yo ya enuncié una cita en el párrafo, yo no tengo que mencionar de nuevo la cita. Es decir, si yo continuase en el ejemplo anterior con Castillejo Cuellar, en el mismo párrafo, ya no tengo que volver a poner el año entre paréntesis. No lo tengo que hacer, porque se supone que es el mismo texto. O sea, si yo sigo hablando de Castillejo Cuellar, ya le puedo decir diciendo, y él también plantea que esto y esto otro, y él también ha dicho que esto y esto otro. Entonces no tengo que volver a poner la citación porque estamos en el mismo párrafo. Si cambio de párrafo, debo volver a poner la citación. Si cambio de párrafo, vuelvo a poner la citación. O si entre una cita y la siguiente ya hubo otra cita. Entonces me veo obligado a volverla a poner para dejar en claro quién de los autores ha dicho qué. Dentro del paréntesis de la cita, antes del apellido del autor o después del año, se puede poner otra información relevante. ¿Qué puede ir? El número de la página, como vimos. También, por ejemplo, puede ir antes del apellido del autor una referencia que diga algo sobre el texto que vamos a leer. Entonces, digamos, yo estoy hablando de la economía mundial y digo, en la economía mundial se han realizado muchos estudios en economía sobre el intercambio de productos del agro. Y pongo entre paréntesis, ver por ejemplo, esto va entre paréntesis, ver por ejemplo el caso colombiano en Ramírez 2009 o el caso peruano en Pérez 2010. ¿Sí? Todo eso va entre paréntesis. Y se pone ese, por ejemplo, ver o ver tales textos o comparar el texto de Pérez con el de Ramírez. Eso se pone dentro del paréntesis porque no se debe leer en voz alta. Y también se pueden poner cosas después de la cita. Entonces uno puede poner la cita y agregar, por ejemplo, que uno hizo un énfasis. Cuando es una cita textual y uno cambia una de las palabras y la pone en negrita para que la gente la note más, porque es importante, entonces uno le pone énfasis agregado a la cita. ¿Sí? Entonces lo pone en la cita y después énfasis agregado y ahí cierro el paréntesis. Eso es para que sepa quien lee el artículo que el énfasis en negrita se lo puse yo y no estaba en el original. A veces, si hay un énfasis, se pone énfasis en el original. Entonces uno sabe que en el texto original ya tenía esa negrita, no se la puse yo. Todo elemento de las referencias debe aparecer completo. Eso es una cosa muy importante. En las referencias debo tener el autor, el año, el título, todos los elementos completos. No debo dejar nada por fuera. Bien. Pasamos entonces a otro sistema de citación. Este es para que lo conozcan y entiendan que los documentos pueden tener más de un sistema de citación. Dentro de sí mismos, todo documento debe tener siempre la misma citación. O sea, un artículo o un libro no cambia de citación dentro del libro, pero hay distintos sistemas de citación. Entonces, estoy leyendo una revista de economía, puede tener un distinto sistema de citación a una revista de filosofía o a una de literatura. Y con TEC tiene un sistema que es más cercano a otros como el NLA, pero sobre todo es utilizado en ingeniería y en normas técnicas. También es comúnmente utilizado en tesis en el caso colombiano, porque es, digamos, que el sistema oficial, es el sistema que el gobierno utiliza para sus documentos. Entonces también tienden a usarlo para cierto tipo de tesis, sobre todo en universidades públicas. Sin embargo, eso depende de cada área del conocimiento y ya también se modifica. La idea básica de esta citación, en vez de usar el paréntesis, es que apenas uno tiene la referencia, pone un número de nota al pie e inmediatamente en esa página, en la nota al pie, pone todos los detalles de la referencia. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, los elementos son los mismos, pero miren que cambia es la forma. Es decir, se ponen mayúsculas para los apellidos del autor, por ejemplo, se pone el nombre, mientras que en APA solo se usa la inicial, aquí se pone el nombre completo.
El título del texto va siempre en normal. Se describe qué número de edición es, lugar de edición, editorial, el año va al final, y luego el número de páginas totales del texto. Si eso es un libro, tiene 200 páginas, aquí pongo 200p. ¿Sí? Así es que lo debo tener completo, tanto en las referencias al final del texto, como apenas lo cite yo en el pie de página. Si en las referencias al final del texto tengo varios textos de un mismo autor, la segunda vez que pongo en el caso de que el autor sea el mismo al texto anterior, en el orden bibliográfico de las referencias o bibliografía al final del trabajo, se pone solamente una línea. Esa línea representa que es el mismo autor del trabajo anterior. Acuérdense que las listas de referencia, tanto en APA como en Icontec, deben ir en orden alfabético. O sea que empezamos con, no sé, Arbeláez o el que sea, y vamos luego por DS, etc. Si fuese entonces el mismo autor, si tuviese yo varios textos de, por ejemplo, Castells, si tuviese Castells, Manuel, el siguiente, si también es de Castells, solo pongo la raya. Y ahí sí, los demás datos del libro. El autor corporativo todo en mayúsculas. Si es un texto, es un capítulo de un libro, entonces se pone así, el apellido del autor, nombre, título del capítulo, con subrayado, los puntos, el nombre del editor, luego el título, edición, lugar, etc. Y si el autor del capítulo es el mismo editor, entonces se pone la raya. ¿Sí? Mantenemos la idea esta de la raya. Si es publicaciones serializadas en Icontec, entonces miren que son los mismos elementos, autor, nombre, título, el nombre de la revista. Aquí sí se pone vol, punto, y el número del volumen, número, NO, punto, y el número del mes y año de publicación y las páginas. Y como pueden ver aquí son los mismos detalles, sino que se ponen con distintos elementos. Aquí se pone entre corchetes la fecha de consulta, disponible, y se pone el URL entre estos dos simbolitos. Bien. Entonces, en Icontec, ¿cuáles son así las diferencias? La primera vez que se cita, se debe usar la referencia bibliográfica completa en el pie de página. O sea, la primera vez que yo cito un texto, pongo 1, voy al pie de página y tengo que escribir de corrido todo el nombre. De la segunda vez que se cite un texto en adelante, se utiliza alguna de estas dos opciones. Se utiliza IBIL, que quiere decir el mismo anterior, cuando la cita anterior es la misma referencia. Entonces ahí se usa IBIL, solamente en ese caso. Si yo hice mi referencia, que era la 1, la 2 es una distinta, y la 3 vuelve a ser la que tuve en la 1, entonces no puedo usar IBIL, porque IBIL se refiere a justo la anterior. Tengo que usar esta otra opción, que es el apellido del autor y OPCIT, opus citandi, o obra ya citada. Entonces se pone obra citada, y si es necesario ponerle el número de la página, agrego el número de la página. Pero eso es para entender entonces cómo funciona en ese caso en el contexto. Viendo entonces aquí los ejemplos, si yo pusiera la siguiente frase: la comunicación internacional ha hecho énfasis en el estudio del concepto de cultura. Esto, bueno, aquí no quedó bien referenciado, es con un superíndice, es más pequeño. Debe estar al pie de página, autores, ¿sí? Kavori, Anandam, Ichala, Kalyani, The Cultural Turning International Communication, en Journal of Broadcasting and Electronic Media, volumen 53, número 2, junio del 2009, página estándar. Sí, porque es la primera vez que lo cito. Luego, si fuese una cita textual, como vemos aquí, con respecto al uso de tecnologías de movilizaciones indígenas, el estudio encontró que la movilización política en línea constituye un acto sostenido de balance entre acomodación y resistencia para los activistas indígenas. Y aquí está entonces la citación, que incluye el número de la página en la cual se encontró. Si volviésemos después de esta a citar este texto de aquí, el número 3 diría Kavori y Chala, OPCIT, y el número de la página citada. Bien. Hay otras normas de citación, solo para que las conozcan, estas sí brevemente. Vamos a hablar de Vancouver. En Vancouver, a diferencia de APA, se utilizan paréntesis o corchetes para poner el número, y las referencias se ponen al final, no en orden bibliográfico, no en orden alfabético, sino en orden de aparición. ¿Sí? Es una gran diferencia. Tanto en Icontec como en APA, las referencias al final se ponen en orden alfabético por el autor, mientras que en Vancouver se ponen en el orden de aparición, ¿sí? En el orden numérico de aparición. Entonces se asigna un número a cada cita según su orden de aparición y se establece la bibliografía al final del texto.
usa abreviaciones en los nombres de las revistas, y esto es algo muy curioso, pero ya lo veremos ahorita. Las citaciones son recortadas, y ya les mostraré aquí en las referencias. Entonces, por ejemplo, se pone al final, cuando se pone el número, la 1, por ejemplo, autor, inicial, título, lugar, editorial, año. Si es de una revista, y aquí lo vemos, el nombre de la revista resumido, entonces sale revista Resum. Seguramente sería Red Resum, porque se resumen los títulos, quizá porque las revistas de medicina tienen nombres muy largos, o sea, son la revista internacional colombiana de medicina preventiva y familiar, entonces se pone el resumen. Y ahí podemos ver, son los mismos detalles, volumen, número, etc. Lo importante, como les digo, es que va con un orden numérico que se le fue asignando al artículo. Bien, entonces hay temas generales que debemos tener en cuenta cuando hagamos la citación. Ya como vimos, lo importante de citar es evidenciar que las fuentes de información que hemos utilizado son mencionadas, o sea, se sabe de dónde obtuvimos la información, de modo que si alguien revisa mi trabajo puede consultar esa información, o si alguien encuentra en mi trabajo algo muy interesante por una citación que puse yo, puede que busque esa fuente original. O sea, es parte del ejercicio científico evidenciar las fuentes de información. Entonces es fundamental citar correctamente, asegurarse que las citas correspondan a las referencias. Lo que les digo, tenemos que tener certeza de que toda cita dentro del texto tiene una referencia en la bibliografía. Es decir, toda cita, porque piensen lo que es como un hipervínculo que hacemos hoy en día. Entonces, si yo llego a una cita y la encuentro y veo el elemento de citación, ese me debe llevar a la bibliografía para que yo encuentre cuál es el texto original de esa información. No se deben utilizar citas textuales consecutivas. O sea, lo que les digo, si estamos utilizando comillas o si estamos utilizando separación, siempre va a haber una frase introductoria o una de salida. Entonces nunca puede haber dos citas textuales seguidas. Eso es confuso y es errado. Todo trabajo académico debe tener una lista de referencias, o también conocida como lista bibliográfica, al final, pero solo debe poner en esa lista de bibliografía el material que aparezca citado en el trabajo. O sea, ustedes no pueden tener un trabajo en donde la bibliografía sea de mayor número de elementos que las citas, porque cada cita debe tener su respectiva referencia. Si un texto yo lo consulté, pero no aparece citado dentro de mi trabajo, quiere decir que no usé información de ahí, entonces no puede estar en las referencias. En las referencias solo puede estar el texto que no solo yo haya leído, sino cuya información haya utilizado. Y si usé la información debe estar citado en alguna parte del texto. Si no está citado, está mal. Hay que evitar a toda costa generalizaciones no sustentadas. Entonces utilicemos, en APA nos exige que seamos muy claros con esto. Si nosotros no tenemos forma de sustentar el argumento con algún tipo de fuente, ¿sí? O a menos de que sea nuestra propia experiencia y lo pueda demostrar, pero fuera de nuestra experiencia tenemos que demostrarlo con alguna fuente. Si no hay fuente, evitemos esas generalizaciones. No digamos, por ejemplo, muchos textos aseguran que si yo leí 3, o sea, no puedo decir muchos textos, simplemente me remonto a lo que leí, ¿sí? En el texto, en el libro sobre psicología animal desarrollado por Heller, 2005, se menciona que ocurre esto y esto otro. O si, por ejemplo, 4 textos actuales hablan sobre economía política. Ver, Pérez 2005, Ramírez 2003, Rodríguez 2007, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo claridad sobre lo que dije que estaba presentando. En lo posible, aunque eso depende del estilo, no dotar de agencia a objetos inanimados. Es decir, aunque esto no es una obligación, es considerado más correcto que yo enuncie realmente quién es el que está tomando decisiones o quién es el que está tomando acciones, si las hay. Si yo como investigador fui a un lugar y descubrí algo, entonces digo, en visita del investigador a tal lugar, esto fue lo que encontró, ¿sí? Es directa acción. Y no tratar de dotar elementos inanimados como la presentación demuestra que, porque las presentaciones no en sí mismas no demuestran, no, es un sujeto el que lleva a cabo eso. Entonces es mejor decir, en este artículo planteo, ¿sí? O en este trabajo estoy presentando, porque eso lo estoy haciendo yo, a este artículo plantea, porque el artículo en sí mismo no plantea cosas. Sin embargo, obviamente depende del estilo de cada quien. Evitar el uso de la cita enunciativa si solo se menciona una vez.
Si solo necesitamos si a un autor solo vamos a mencionar una vez, pues lo mejor es que hagamos un parafraseo y pongamos paréntesis, autor, coma, año. Pero si lo vamos a usar más de una vez o su tema es muy relevante para nuestro texto, sí usemos la enunciativa. Ese es un quizá rezago muy periodístico el usar muy seguido la enunciativa si solo vamos a mencionar al autor una vez. También tratemos de evitar el uso de según, porque a menos que nosotros tengamos razón para dudar los argumentos de un autor, el según nos implicaría que lo estamos confrontando con otro o con otra idea o autor. Si yo pongo según Pérez el mundo es esférico, estoy poniendo cierto manto de duda sobre la afirmación de Pérez. Más bien lo que debería decir es: Pérez afirma que el mundo es redondo, que es una esfera. Entonces, solo utilicemos según en dado caso que sobre un concepto un autor difiere de la idea de otros autores. Entonces, si por ejemplo decimos Ramírez considera que en temas de política tales son las formas de proceder para hacer una consulta democrática, pero según Ramírez ese proceso es incorrecto porque no se cumple con esto y esto otro que debería cumplirse. Entonces en ese caso sí, porque hay una confrontación de ideas, pero no lo pongamos frente a cada una de las formas de dar conceptos o de describir situaciones, salvo que uno vaya a criticarlas y a ponerlas en duda. Bien, textos que son fundamentales para esto y que están obviamente utilizando en la medida de lo posible la citación APA está en la American Psychological Association, también está en español, se consigue, del 2010, el Publication Manual of the American Psychological Association, de la sexta edición. Es la que está vigente desde 2010, pero las ediciones han cambiado y con los cambios de ediciones cambian ciertos detalles. Por ejemplo, en la tercera edición uno subrayaba los títulos de los libros, eso ya no se hace. Entonces toca tener en cuenta eso, cuál se usa, de qué edición. Ese también se consigue en español. Otro que les recomiendo es de Osa Parra, es la cartilla de citas, pautas para citar textos y hacer listas de referencias, de la Universidad de los Andes. Ese también se puede conseguir y es un muy buen texto que da una buena guía. Para ver cómo escribir mejor un texto académico, entonces les recomiendo yo cómo escribir trabajos de investigación. Hay que tomar en cuenta que este trabajo de Walker, es del año 2000, usa el sistema APA de la tercera edición. Entonces no se confundan si van a consultar este texto de ver cómo plantea la citación, porque la citación la plantea basada en la tercera edición. Lo importante de este texto es que le explica a uno cómo es la estructura en que uno debe escribir, qué errores se cometen generalmente, dónde se ponen mal, digamos, los puntos en uno de estos trabajos, cómo se debe estructurar, cuáles son las ideas y cómo se deben organizar. Entonces es un buen texto de referencia para cómo escribir, pero en la parte de citación tengan cuidado porque la citación que utilizan no es la más actual. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, como cierre a esta sesión, lo que me parece a mí fundamental es que ustedes comprendan que la citación es la forma en la cual nosotros damos crédito a otros autores y también en la que estructuramos de manera clara cuáles son las ideas nuevas que estamos nosotros trayendo a colación, porque podemos demostrar claramente cuáles son las ideas de otros autores. Y muchas veces el mayor aporte que hace uno, sobre todo a nivel de maestría, es el aporte relacional, es el aporte de traer a colación las propuestas de distintos autores y relacionarlas, o criticarlas, o confrontarlas. Y esa es la parte fundamental en el trabajo académico a un cierto nivel. Y hasta que uno no esté desarrollando su propia investigación, y una investigación donde los resultados sean obtenidos solo por mi proceso, va a ser difícil que yo no cite bastante. Esto cabe tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de ensayos o de trabajos académicos, generalmente habrá amplia citación, mientras que en un trabajo que ya sea investigativo, la citación se centrará en el marco teórico y en el estado del arte, tal vez en la metodología también, pero ya en los resultados de investigación no, porque los resultados de investigación son un objeto que solo existe a partir del trabajo particular del investigado. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo es el proceso de citación.